Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ángel José Ortiz Loyo, catedrático del área de informática del Instituto Tecnológico Superior de Acayucan. En esta oportunidad voy a hablarles de acuerdo al software libre, ya que debido a la contingencia del COVID-19 no fue posible realizar nuestro FliSol como sexta edición del 2020, por lo cual he decidido realizar una emisión digital de este FliSol, y el tema que pienso abordar es el software libre versus open source. La idea de este tema ha sido, ya que desde hace un buen tiempo muchas personas me han preguntado, de los que han asistido a los FliSoles que hemos hecho en el tecnológico, sobre si el software libre y el open source es lo mismo, o que si hay diferencias, o por qué existen, o demás, ¿no? Entonces se han creado ciertas dudas, y hoy quisiera en esta oportunidad poder hablarle de ello. Para comenzar con esto, vamos a ver el tema 1, que sería el software libre. El software libre es una propuesta de un movimiento por Richard Matthew Stallman en la década de los 80s. Él, trabajando en ciertas compañías de desarrollo de software y demás, comenzó a tener la idea de crear un software que pudiera ser utilizado por todo el mundo, ¿no? Que pudiera ser distribuido. Entonces, para poder fortalecer estas ideas, creó el movimiento de software libre y creó la fundación de software libre, la Free Software Foundation. Aunado a esta tendencia filosófica del software, comienza a crear ciertos lineamientos de cómo se va a poder utilizar el software. Entonces se crean las licencias, y él comienza a trabajar también, Stallman comienza a trabajar con la licencia pública general, que es la GPL, conocida actualmente. Actualmente está en la versión 3, ¿sí? Richard Stallman, a su vez, estuvo trabajando con el desarrollo de tecnología de software y creó algo que se llama GNU, que el GNU básicamente es un sistema de aplicaciones de software que permiten ser ejecutadas en sistemas operativos para poder trabajar con herramientas específicas de software. Entonces la idea de Richard Stallman fue esta, de crear un software que tuviera ciertas características que pudieran permitirle al usuario la libertad. Entonces habla de 4 características esenciales. Entonces, el software libre es aquel software que respeta la libertad de los usuarios y de su comunidad, y se rigen por 4 libertades esenciales. Estas libertades son las siguientes. Primero, usar el software. Esta libertad habla sobre que el usuario tenga la posibilidad de usar el software como lo requiera o con cualquier propósito, ya sea comercial, ya sea para estudio, ya sea para generar nueva tecnología, o que simplemente utilizarlo para poder realizar alguna actividad cotidiana. Entonces esa es la primer libertad. La segunda libertad es estudiar. Estudiar el software se refiere a que el usuario tenga la posibilidad de saber cómo funciona el software y poder adaptarlo, poder aplicarlo en algún momento dado
a lo mejor en alguna tendencia o en alguna aplicación en específico, ¿no? Entonces, aquí viene de que es necesario conocer cómo funciona el programa, por eso hay que estudiarlo. La tercera libertad habla de redistribuir el software. Esto se refiere a que el usuario tenga la posibilidad de poder entregar copias del programa que haya elaborado o que haya descargado, con la idea de poder ayudar a los demás, como la idea de poder ayudar a quien necesita a lo mejor un software. Dices, tú necesitas un software, yo conozco un software libre que te puede ayudar y te puedo dar una copia de ese software, ¿no? Entonces esa es la forma de redistribuir, sería la tercera libertad. La cuarta libertad es mejorar el programa. Eso implica que los programadores o desarrolladores de software, cuando mejoren los programas, deben de ser públicas estas versiones en la comunidad, con la idea de tener un mejor software cada vez, ¿no? Entonces, estas son básicamente las 4 ideas fundamentales de las libertades que menciona Richard Stallman en sus puntos de la Free Software Foundation. Entonces, estas son las características. Algo muy importante que quiero aclarar aquí, que también me lo han preguntado mucho, que como se habla de software con libertades o software libre, el software libre no debería de cobrarse, debería de ser gratuito. Bueno, no es en sí del todo. Este término de free software proviene con mucha confusión principalmente en Estados Unidos, porque la palabra free lo manejan como de libre o de gratis, más bien dicho de gratis, cuando en realidad se habla de libre, de freedom, de libertad, ¿no? Entonces, no necesariamente un software libre puede ser adquirido a lo mejor directamente de internet, pero si tú realizas un programa software libre, lo adaptas y ves que algún cliente que tú tengas algún cliente para desarrollar algún programa, le adaptas el software, tú puedes cobrarle por ese tiempo de desarrollo. Entonces eso implica que hay un modelo de negocio en sí también adentro del software libre. Claro que sí, porque pues los programadores también comemos, los diseñadores también comemos, ¿no? Entonces necesitas en algún momento dado poder realizar cómo realizar los cobros de un software. Esto también es importante aclararlo, que dependerá de la zona, dependerá de cómo está, y que en algunas empresas de software no te cobran como tal un monto, sino que ponen que hagas donaciones al software. Entonces eso implica que sí puedes recibir una retribución económica. Muy bien, bueno, siguiente punto, el punto número 2, el open source. Este open source es una iniciativa propuesta por Bruce Perens y por Eric Raymond, ¿sí? 10 años después de estar trabajando ellos junto con Richard Stallman, estuvieron trabajando con el software libre. 10 años después ellos analizaron, verificaron que necesitaban tener una nueva iniciativa para que el software no fuera tan cerrado con las 4 libertades nada más. Entonces se proponen crear el open source con una idea más práctica, una idea más técnica del software, y por supuesto aunado a esto comienzan a trabajar con licencias, que en este caso está la licencia BSD, la licencia MIT y también la licencia GPL. Entonces ya es una tendencia de software, una iniciativa de software un poco más completa, y ya no menciona únicamente las 4 libertades. Bueno, ¿qué es en sí el open source? Este es el concepto de software el cual establece que los programas deben ser entregados a los usuarios con las licencias de uso y el código fuente. Aquí ya es obligatorio, importante, que tengan tanto las licencias como el código fuente del programa. Y aparte, no solamente habla de 4 libertades, sino habla de 10 puntos o 10 libertades que forman parte del open source. Estos son los requisitos que debe tener un software para ser considerado open source, ¿sí? Una de las primeras distribuciones de Linux, si mal no recuerdo, que comenzó a trabajar con open source fue Debian. Debian es la primera distribución que comenzó a trabajar con estas ideas y mencionamos ahora. Son 10 puntos. La primera, la libre redistribución. Se habla de que el usuario tenga la posibilidad de redistribuir las copias de los programas con su código
a donde él desee o con quien desee redistribuirlo, ¿no? Compartirlo. El punto 2, código fuente, que debe de incluir el código. Todos los programas que realicen, en caso de software open source, deben de contener el código fuente. Trabajos derivados. Eso implica que todos los trabajos que se hagan pueden contener diferentes partes de código, de fuente, de algún proyecto, y pueden haber programas derivados. Se tiene esa posibilidad de crear programas derivados de otros. La integridad del código fuente del autor. Eso es muy importante que se considere, porque la integridad del código, cuando se crea por primera vez, es muy importante que tenga el nombre de quién fue el iniciador de este proyecto. Si algún programador posteriormente analiza este código y ve que tiene deficiencias y demás, no podría modificarlo del todo como tal. Tendría que él generar algo que le llamaban parches para mejorar el funcionamiento tal vez de ese programa, pero no puede quitar el código completo al 100% del autor inicial. Sí, tendría que respetar que es un proyecto del autor inicial, fulano de tal, pero que estoy haciendo una mejora como un parche para esta cuestión de seguridad, de rendimiento, performance, pero no necesariamente tienes que cambiar el proyecto en sí. Si esa es la parte de la integridad del código fuente. Distribución de la licencia. Eso es muy importante. Habla de que los que usan open source y van a distribuir un software deben de incluirle la licencia, si es posible impresa, no solamente tener la ruta de internet a donde descargarla, sino si es posible impresa, de cómo se va a usar el software, cuál es la licencia que van a aplicar, ya sea la licencia GPL o ya sea la licencia BSD o la MIT, cualquiera de estas tres. El siguiente punto, sin discriminación a personas o grupos. Ningún software open source basado con esta iniciativa puede discriminar a grupos de personas o a equipos de trabajo por alguna cuestión, por cualquier punto que sea, ¿no? No puede ser discriminado, no puede haber discriminación. Otro punto es, no debe de existir discriminación contrarias de iniciativa. Es decir, si alguien quisiera elaborar un software y trae una iniciativa de trabajo o forma parte de una área distinta a la de informática o de sistemas, no debe de haber discriminación, al contrario, debe de permitir que haya este tipo de trabajo colaborativo. La licencia no debe ser específica para un producto. Eso también es importante. Las licencias son aplicadas a todos los programas como tales, su distribución, su código y todo van distribuidas de igual forma. No puedes decir que para el producto A vas a tener una licencia específica y para el producto B otra. Se maneja una licencia general en sí, ¿no? Por eso habla de la licencia pública general. Muy bien, la licencia no debe restringir a otro software. Bueno, esto es muy importante. El hecho de que tú descargues un proyecto open source, como lo ha estado haciendo cierta compañía de software que le encargan, que vende programas y licencias, descargan proyectos de open source y posteriormente ellos tienen esas ideas y comienzan a trabajar con un nuevo proyecto, y no necesariamente implica que si tú te basaste a la idea de un open source, tú tengas que hacer tu proyecto también open source. A lo mejor podrías hacerlo con otra tendencia, ¿sí? A lo mejor podría ser el software libre, o podría ser a lo mejor un software comercial, propietario, ¿por qué no? Pero esta licencia no limita o no te restringe a que tu software únicamente sea open source. El último punto es: la licencia debe ser tecnológicamente neutral. Es lo que comentábamos, es decir, no puedes tú obligar a los usuarios a que utilicen únicamente un tipo de tecnología. Los desarrollos de proyectos de software de open source pueden ser de diferentes tecnologías para que exista la diversidad, ¿no? Y podamos tener una mejor tecnología en el futuro. Bueno, entonces estos son los 10 puntos que menciona como requisitos fundamental la iniciativa de open source para que pueda ser un software ser considerado open source. Bueno, ¿cómo nos va con el software libre en el mundo? Bueno, al hablar de software libre o open source, cabe mencionar que en todo el mundo se está utilizando esta tecnología gracias a los trabajos colaborativos de las personas, porque gracias al internet
se puede comunicar la gente con ello y podemos trabajar de esa manera. En la última encuesta que revisé en la linuxcounter.net Statistic, comenta de que hay aproximadamente al día de hoy 91.900.825 usuarios Linux en todo el mundo. Y este número de usuarios se ha creado gracias a la gran demanda que ha tenido este sistema Linux en diferentes dispositivos de telecomunicaciones o de comunicaciones. Actualmente comentábamos que Linux puede ser utilizado en varios sectores, ha sido asignado o ha sido aplicado a diferentes distribuciones de Linux. Linux, por ejemplo, que están orientadas al servicio, ¿sí? Hay más de 27.000 usuarios utilizando distribuciones orientadas a servicios, programas que únicamente se conectan a internet, que descargan para videoconferencias, videochats o demás. Hay 27.000 usuarios. Hay más de 4.700 usuarios que utilizan distribuciones orientadas a la empresa. Con esa nueva tendencia de utilizar las herramientas de Odoo, ha permitido que las empresas puedan adquirir software y ellos logran trabajar con estas aplicaciones para optimizar su empresa. Hay más de 9.600 usuarios con distribuciones para desarrollo. Esto implica que programas que permiten crear otro software, crear proyectos o incluso te permite crear cuestiones de diseños o artísticas, ¿no? Utilizando esta parte. Bueno, estos son los puntos que se mencionan de acuerdo a las distribuciones en donde se aplica Linux, ¿sí? Pero gracias al uso específicamente de Android, que es un sistema operativo desarrollado por Google, que permitió que todos los teléfonos celulares, casi la mayoría de los teléfonos móviles, pudieran utilizar este sistema, logró que los usuarios tengan acceso a esta plataforma, ¿no? Entonces Linux es el kernel de libre distribución que se ha implementado en diversos dispositivos móviles y en equipos desktop de todo el mundo. Incluso Linux es tan versátil, ha sido tan aceptado por las cuestiones ideológicas también que tiene, las versiones cómo se va modificando, que está por el equipo de desarrollo. Ya se puede aplicar en las tabletas, en los celulares, incluso en los desktops. Se puede aplicar un Android. Para equipos que tengan pocas características de hardware, se puede utilizar este sistema operativo y trabajar con él. Entonces, este sistema, debo de comentar que es el que le permitió a Linux darse a conocer en todo el mundo. Inicialmente Linux únicamente era conocido por programadores, desarrolladores o por científicos. Estaba muy cerrado su nicho de mercado, ¿no? Actualmente ya es más amplio, ya se aplica en muchas otras áreas y que incluso permite que los usuarios tengan un acceso muy fácil a las aplicaciones de software. Bueno, entonces en general esta es la definición que yo quería dar respecto al software libre y al open source, y pues espero que haya sido de su agrado y hayan entendido, así que yo les agradezco mucho su atención. Ya para concluir este punto, quiero comentarle que los movimientos de software libre y de open source, en sí lo más importante de ellos es que han permitido que se tenga básicamente una comunidad de gente trabajando y colaborando, y se han realizado aplicaciones pues con diferentes tecnologías, ¿no? Entonces es más que nada un movimiento social tecnológico muy grande en todo el mundo, y eso es muy importante que se considere. Hasta ahorita no he conocido, por el poco tiempo a lo mejor de edad que tengo, pero de tecnologías tan grandes como era el software libre. Yo desde que salí de la carrera del área de informática no he usado otro sistema más que un software libre, y me ha permitido poder desarrollar muchas cosas. He trabajado con herramientas de software muy interesantes y que se modifican con una gran velocidad. Entonces eso ayuda a que la comunidad nos tenga también actualizados con ello, ¿no? Entonces esto es muy importante. Pues espero sus comentarios, jóvenes, compañeros. Cualquier duda que haya surgido después de esta plática, de esta charla, pues es mi contribución para lo del FreeSol, la sexta edición del 2020, edición digital. Así que ahí las tendré disponible en nuestro Igloo Itza. Por favor, jóvenes, compártanlo con sus compañeros
platíquenlo y si es necesario poder hacer alguna otra charla, se hará con mucho gusto. Yo también crearé los podcasts como había quedado para que puedan ustedes descargar el audio y tener estas partes teóricas del software y también de conocimiento para todos, ¿no? Entonces, enhorabuena a todos, muchas gracias, hasta la próxima.